Pues aquí saludándote nuevamente, tu amigo, tu hermano Moisés Cruz, aquí en la ciudad de Miami. Hoy día domingo eh, 5 de febrero del año 2023. Miami con un día lluvioso, poco nublado, con 71 grados Fahrenheit. Eh, pues nada, tu hermano Moisés te desea que tengas un precioso día, que lo disfrutes con la familia, sea en tu casa, en la iglesia, en la playa, donde quiera que Dios te ponga, que estés reinando sobre el pecado, sobre la maldad. Pues en esta hora te quiero dejar una segunda reflexión del día de hoy, con un título un poquito al comienzo controversial, y serían los tres pecados de Cristo. Y tú dirás, ¿cuáles tres pecados de Cristo? Si Cristo nunca cometió pecado. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero te estoy hablando de los tres pecados que el pueblo judío acusó a Jesucristo para poderlo eh, llevar a juzgado, para ser juzgado y para matarlo. Naturalmente, todo esto fue un plan de Dios, donde Dios pues fue el organizador de todo este plan, como valga la redundancia. Y tú me dirás, pero hermano Moisés, ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, sencillo. Dios en eternidad estuvo escondido como un espíritu. Nadie le había visto jamás, nadie jamás se había puesto un cuerpo. Y Dios en ese plan, pues sí, aparentemente creó cuerpo a Adán y Eva y los trajo aquí en la tierra, y empezó el plan de Dios. Y toda la humanidad entró en pecado por causa de la desobediencia de un solo hombre. Entonces Dios, en su infinito sabiduría, él planeó al mismo tiempo que puso la enfermedad, puso la cura, y él dijo, yo mismo iré y yo mismo lo salvaré. O sea, él hizo una promesa en Génesis 3:15, cuando el hombre cae, y él dice que iba a haber un odio entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. Y ese odio era entre la guerra del bien y del mal. Y entonces fue aquí en el planeta Tierra donde se da ese enfrentamiento. Y en realidad es aquí donde Dios mismo se pone un cuerpo, y dice la Biblia que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o sea, Dios mismo se puso un cuerpo llamado Jesús. El cuerpo de Jesús no era Dios, el cuerpo era el vehículo donde el Espíritu de Dios entró a morar para enfrentar a su enemigo eterno, que era Satanás, el cual se llevó una tercera parte de los ángeles. Y por causa de eso, pues Dios dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Dios también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. O sea, todo esto fue un plan de Dios. Pero eh, por 4000 años el ser humano vivió separado de la gloria de Dios, después que el hombre fue echado del huerto del Edén, allá en Edén. Entonces el hombre se miró completamente lejos de Dios e imposibilitado. Miraban a Dios como, bueno, al único que le llamó amigo fue Abraham. Dice que fue llamado hijo de Dios, perdón, amigo de Dios. Entonces el único que llegó a ser amigo de Dios fue Abraham. Y Dios en Job, dice la Biblia que Dios vio en Job un hombre, dice, y hubo en tierra de Uz un hombre, un varón justo, apartado del mal, eh, el cual Dios lo miró con ojos agradables y lo puso en grande prosperidad después de muchas pruebas. Y aún hubieron unos hombres que Dios se los llevó de esta tierra, como al profeta Elías, y a Enoch se los llevó con todo y cuerpo. Pero aún así, el hombre seguía separado de la gloria de Dios, y por lo tanto miraban a Dios como alguien superior, justo, que lo es, pero jamás podían verlo como un amigo. Solamente con Abraham fue que se dio ese privilegio. Y tampoco lo podían ver como un padre, lo miraban como alguien creador, alguien poderoso, al Dios eterno. Entonces vino Jesús a la tierra para hacer su plan, y los judíos empezaron a observar que ellos eran el pueblo escogido por Dios, el pueblo privilegiado. Entonces aquí vienen los tres pecados que ellos encontraron en Jesús, que no son pecados, simplemente que Dios mismo lo permitió para que lo crucificaran. Dice la Biblia que ese misterio poderoso que hay entre Dios habitando en Cristo, si lo hubieran sabido los sabios y los príncipes de esta tierra, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Porque ¿quién iba a matar a Dios? Nadie. Entonces ellos no sabían que el que moraba dentro de ese cuerpo humano llamado Jesús. Por eso los testigos de Jehová tienen razón. Jesús no es Dios. Jesús era hombre 100%.
pero dentro de ese hombre 100% moraba Dios, que era 100% Dios y 100% hombre, unidos en un solo cuerpo, el espíritu y el cuerpo. Y entonces la parte almática era la que luchaba en Jesús para hacer la voluntad de su Padre, que era el Espíritu. Por eso Pablo decía allá en Gálatas 5, del 19 al 22, que hay dos que se oponen. El Espíritu pelea con el cuerpo a través del alma. Entonces dice que esos dos, y ahí menciona las obras manifiestas del Espíritu, perdón, las obras manifiestas de la carne y el fruto del Espíritu, que son paz, gozo, paciencia, amor, benignidad. Todo lo que menciona ahí, que son varias características del espíritu, y también menciona la obra de la carne, que son eh, todo lo que tiene que ver con la carne, orgía, pasiones desordenadas, todo. Son 17 las que menciona ahí. Pero vamos a los pecados que los judíos encontraron en Jesús. Número uno, Jesús vino en un contexto de la ley de Moisés, donde era prohibido muchas cosas. Guardar el sábado era lo número uno para el judío. Eh, la presentación de los niños, la circuncisión, la guardada de los días de fiesta y todo eso. Bueno, Jesús, uno de los pecados graves que hacía él para ellos, para los judíos, no era pecado, sino que en el día de reposo él, si tenía que sanar a alguien, lo sanaba. Entonces para eso era un delito gravísimo, un pecado para los judíos. Entonces él violaba para ellos el día de reposo, no entendiendo que el reposo nuestro era Dios mismo. Y él explicó en una ocasión que ninguno de esos hipócritas, si hubieran tenido una oveja que se les iba en un hueco, en un pozo, le iban a dejar morir aunque fuera día de reposo. O sea que la misericordia va por encima de cualquier precepto hipócrita, de estar diciendo que yo guardo esto y lo otro y no hacer lo bueno. O sea, el día de reposo no está en lo físico. Lo que Dios quería era el reposo en la mente, en el espíritu, en cómo actuar correctamente, reposar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Entonces, ese es el primer pecado. El segundo pecado, que para ellos fue grave, es que él se juntaba con pecadores, con samaritanos, con gente que no eran judías. Ese fue el segundo pecado gravísimo que él cometió para ellos, para los judíos. Era que Dios venía dándole el amor incondicional tanto al gentil como al judío, y ellos, que eran los preferidos, no estaban de acuerdo, porque Dios venía mostrando su amor para con todo el mundo. Por eso él dijo: amaos los unos a los otros, este es el nuevo mandamiento que les doy. Dejen de estar pensando que vamos a orar en el templo, vamos a orar en el monte porque somos buenos o porque somos malos. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y ese amor incondicional de Dios a la humanidad, a sus hijos, fue lo que hizo que ellos lo detestaran, porque ellos creían que eran los especiales, los únicos, tenían ojos arrogantes contra los gentiles. Y el tercer pecado que ellos miraron, que para ellos era un pecado, pero a Dios no, pero para ellos era un pecado y era el más grave de todo, era que por 4000 años nadie se había visto como hijo de Dios, y Jesús vino diciendo: a mi Padre que está en los cielos. Era el mismo, pero él separaba el espíritu de su cuerpo. Y ellos decían: ¿cómo él va a decir que es hijo de Dios si aquí no hay ningún hijo de Dios? Dios no tiene hijos ninguno. Entonces, por eso lo mataron, por esas tres condiciones que él promulgó: el amor de sus hijos aquí entre todos, número uno; número dos, que venía haciendo la diferencia de lo que era la ley con la gracia, amando y haciendo el bien aún en los días de reposo. Y no le importaba tampoco en las fiestas hacer cosas maravillosas que ninguno podía hacer, como convertir el agua en vino. Y por último, lo más grave para ellos fue llamarse hijo de Dios. Esos son los tres pecados, los tres delitos que los judíos acusaron a Jesús. Te dejo un versículo, Juan 5:18, dice: entonces por esta causa los judíos aún más le procuraban matarle, porque no solamente violaba el día de reposo, sino que se llamaba a sí mismo que Dios era su propio Padre. Muy bendecidos, les amo en el Señor.